Bienvenidos a una nueva sesión de Flashit, el espacio desde el cual el grupo de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas pues os quiere informar de forma muy resumida de las novedades que se han producido en nuestro ámbito de especialidad en las últimas semanas. Como es habitual, vamos a dividir la sesión de hoy en 4 intervenciones que a la vez, con posterioridad, pues se acompañarán con una sección pues, de otros desarrollos que se han producido pues, desde la última sesión. De este modo, en estas 4 sesiones van a ser las siguientes. En primer lugar, Ramón Baradat analizará una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se ha examinado la aplicabilidad y, por tanto, las restricciones desde el punto de vista de protección de datos de carácter personal que deben aplicar a la publicación de datos de morosos. En segundo lugar, Alejandro Negro analizará también desde el punto de vista de la protección de datos la recientemente aprobada ley de canales de denuncia interna, o también ley conocida como de whistleblowing. En tercer lugar, también Paula Conde analizará un reciente fallo que se ha dado en el contexto de un procedimiento estadounidense en el que una industria, una firma de moda, Hermès, pues está actuando contra un artista que utiliza pues la forma de uno de sus bolsos en obras digitalizadas y tokenizadas en NFTs, y hemos creído que puede ser interesante. Por último, el profesor Miquel Peguera analizará también una reciente sentencia del Tribunal Supremo en el que se analizan o en el que se tratan los efectos de reivindicación de marca sobre licenciatarios anteriores, acompañándolo también de ese resumen, esa miscelánea de asuntos con el que solemos cerrar este tipo de sesiones. Espero que sea de vuestro interés y sin más dilación le paso la palabra a Ramón para que empecemos la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todos los asistentes. En mi caso, yo vengo a comentaros unas sentencias interesantes que el Tribunal Supremo publicó el pasado mes de febrero. Bien, concretamente el Tribunal se ha pronunciado sobre la inclusión de personas en las listas de morosos por deudas tributarias que deriven de un delito. Como seguro que más de uno habrá oído hablar en las noticias, anualmente la Hacienda Pública Española comparte su conocido listado de morosos donde se incluye el nombre de las personas que deben más de 600.000 euros a la Administración tributaria. Hacienda justifica el tratamiento de datos personales que se hace con esta lista, principalmente la inclusión de nombres de los morosos, en base al artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos, siempre y cuando el Estado pruebe un interés público y se respeten en lo esencial los derechos fundamentales de los afectados. Sin embargo, como comentábamos, hace unas semanas, en 2 sentencias publicadas a la vez, el Supremo ha limitado la inscripción de sujetos que Hacienda puede realizar en la lista, con motivo siempre de las deudas derivadas de un delito. De acuerdo con la nueva postura del Tribunal Supremo, ahora solo una sentencia penal firme y condenatoria por delito contra la hacienda pública permitirá la inclusión del deudor en esta lista. Para llegar a este razonamiento, el Tribunal Supremo ha tenido que hacer una ponderación de derechos e intereses. Por un lado estaban el derecho a la presunción de inocencia y a la intimidad, honor y protección de datos, y por el otro lado, el interés general del cumplimiento de las obligaciones tributarias. En consecuencia, y teniendo en cuenta la finalidad y especialmente las consecuencias para el sujeto que entra en la lista de morosos, como serían sus efectos jurídicos, la publicidad y repercusión que tiene su inclusión, así como la posibilidad de que existan medios menos gravosos para alcanzar los fines perseguidos, el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que no es proporcional la publicación de nombres de morosos sin que exista una previa sentencia firme y condenatoria. En caso contrario, las consecuencias morales y patrimoniales difícilmente podrían ser del todo reparadas, aunque posteriormente pudiera haber una eventual revocación judicial de la inclusión de los datos del afectado en esta lista.
En otras palabras, para el tribunal, el daño al contribuyente expuesto públicamente de manera errónea es mayor al daño que ocasiona la posposición de la publicación al momento de la firmeza de la sentencia correspondiente. También, a pesar de la posición adoptada por el Supremo, tenemos que matizar que el régimen del resto de liquidaciones tributarias incluidas en la lista de morosos y, importante, cuando no sean sobre sujetos implicados en un procedimiento penal, se mantiene inalterado por ahora, ya que es la Administración tributaria la que tiene la potestad exclusiva tanto de sancionar como de revisar la inclusión de sujetos en estos casos. No obstante, también podemos encontrar alguna resolución de tribunales civiles de instancias inferiores que ya vienen estableciendo la necesidad de valorar caso por caso la pertinencia de la inscripción de sujetos en listas de morosos, que se podría ver comprometida si el afectado ha cuestionado la deuda en vía administrativa, civil o arbitral. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y os dejo a continuación con Alejandro Negro, que nos comentará una novedad legislativa que seguro que es de gran interés para todos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Ramón, y buenos días a todos los asistentes al FLASIT. El pasado 20 de febrero se aprobó la Ley 2/23, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley tiene por objeto otorgar una protección adecuada a aquellas personas que estén informando sobre hechos, acciones u omisiones que puedan constituir una infracción del derecho de la Unión Europea o alguna infracción penal o administrativa grave o muy grave. La ley está obligando a las empresas que tengan 50 o más trabajadores a implementar un sistema interno de información o lo que todos conocemos como los canales de denuncias. Desde el punto de vista de protección de datos, tenemos que resaltar que a través de la disposición final séptima se ha modificado el artículo 24 de la LOPD-GDD. Como todos sabéis, este artículo 24 regulaba los canales de denuncia y ahora simplemente se limita a indicar que es lícito tratar los datos personales del informante dentro de estos canales, pero ha suprimido toda la regulación concreta que teníamos anteriormente. Respecto a la licitud de los tratamientos de datos personales, en caso de que sea obligatorio disponer de un sistema interno de información, se van a considerar lícitos estos sistemas y los tratamientos en virtud del artículo 6.1c del reglamento, es decir, el cumplimiento de una obligación legal. Y si no es obligatorio para la empresa tener un canal de estos, pero decide crearlo, el tratamiento se va también a considerar lícito en virtud del 6.1e, el interés público. La ley insiste muchísimo en no desvelar la identidad del denunciante. Quien presente una comunicación en estos sistemas de información interna, en estos canales de denuncia, tiene derecho a que su identidad nunca sea revelada a terceras personas. La ley nos obliga incluso a informar de forma expresa a los informantes de que su identidad será conservada de forma reservada en todo momento, que no se comunicará a terceros y menos aún a las personas denunciadas. Solo se va a comunicar esta información a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente siempre que haya una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Por supuesto, la ley permite las denuncias anónimas y nos obliga a implementar aquellas medidas técnicas y organizativas que sean necesarias para impedir que se pueda romper este anonimato. La ley insiste mucho en que seamos especialmente cuidadosos a la hora de aplicar correctamente el principio de minimización de los datos. No debemos de recopilar datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una información específica. Tampoco aquellos que no sean necesarios para conocer o para investigar las acciones o omisiones que comentábamos. Tampoco datos de categorías especiales de datos, ni aquellos que se refieran a conductas que no estén incluidas dentro del ámbito de aplicación de la ley. Oye, y si por casualidad los recopilamos, deberemos de eliminarlos sin dilación alguna. La ley limita a las personas que pueden acceder a los datos personales contenidos dentro del sistema interno de información, dentro del canal. En principio, solo el responsable del sistema. Pero si resulta que de esa investigación se van a proceder a adoptar medidas disciplinarias contra un trabajador, también podrá acceder el responsable de recursos humanos. También podría el responsable de los servicios jurídicos de la entidad si se van a adoptar medidas legales en relación con los hechos que han sido denunciados. Y, en su caso, el delegado de protección de datos o aquellos encargados del tratamiento que podamos tener para gestionar el canal.
Respecto a la conservación de los datos, nos establece la ley que solo los podremos conservar dentro del sistema durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia o no de iniciar una investigación y, en todo caso, pasados 3 meses desde que los hemos recibido, si no hemos iniciado una investigación, deberemos de suprimirlos. Y, por último, 2 de las grandes dudas que tienen las empresas es si es obligatorio tener un DPO, si tengo obligación de tener un denuncias, un sistema interno de información, y la respuesta es no, aunque en el preámbulo se ha quedado una mención a este respecto, no es necesario. Y la última es quién puede ser designado como el responsable del sistema interno de información. La ley nos dice que debe ser un directivo de la empresa que puede tener estas funciones de forma exclusiva o compaginándolo con sus funciones ordinarias, y esa persona en particular nos dice que puede ser el responsable de la función normativa, lo cual nos lleva a pensar que puede ser el compliance officer o incluso el delegado de protección de datos. Muchas gracias y a continuación os dejo con Paula, que nos va a contar el caso de Hermès y los NFTs. Muchas gracias, Alex. Como adelantaba Albert, vamos a analizar a continuación uno de los casos más mediáticos del Fashion Law. Se trata del caso de Hermès contra los Meta Birkins, que enfrenta como parte demandante a la firma de moda de lujo francesa Hermès, conocida, entre otros motivos, por la comercialización de su icónico bolso Birkin, cuyo precio oscila entre los 50.000 y los 500.000 euros, contra la parte demandada, que sería el artista digital conocido como Maison Rothschild. Bien, si el enfrentamiento, aunque el enfrentamiento se remonta a diciembre de 2021, se encuentra ahora en boca de todos otra vez porque hace escasas semanas se dio a conocer el veredicto del jurado de los tribunales de Nueva York que enjuician el caso, que ha sido favorable a la firma de moda francesa. No obstante, antes de analizarlo, vamos a exponer los hechos del caso. Bien, todo comenzó en diciembre de 2021, cuando el demandado puso en marcha la comercialización en el metaverso de una colección de NFTs que emulaban el icónico bolso Birkin que mencionábamos, bajo el nombre de Meta Birkins. En enero de 2022, Hermès emprendió acciones legales e interpuso una demanda contra este artista por considerar que estaba infringiendo su derecho marcario, generando una dilución de sus marcas y que estaba cometiendo un ilícito de apropiamiento indebido de nombres de dominio. En su demanda, la firma de moda alegaba que el artista se estaba lucrando indebidamente de la fama de su bolso mediante un uso no autorizado, en primer lugar, de la marca registrada Birkin, ya que estaba comercializando su colección de NFTs aunando este término a aquel genérico Meta. Y, por otra parte, a través de un uso no autorizado de su marca tridimensional consistente en la forma del bolso, ya que los Meta Birkins eran prácticamente idénticos al modelo comercializado por Hermès en el mundo físico. Además, consideraba Hermès que esta utilización indebida de sus marcas constituía un acto de competencia desleal porque inducía a confusión en los consumidores que podrían llegar a creer que existía una asociación entre el comerciante de NFTs y la firma francesa, lo que suponía la dilución de la distintividad de sus marcas. El artista no tardó en responder y en marzo de 2022 elevó a los tribunales de Nueva York su escrito de defensa en el que solicitaba la desestimación de la demanda de Hermès bajo los siguientes argumentos. En primer lugar, que la utilización del término Birkin no constituía un uso no autorizado de la marca de la firma francesa, sino un resultado de su actividad creativa amparada en la libertad de expresión protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Se trataba de una utilización meramente referencial como vehículo de expresión para trasladar un mensaje. Trata de amparar este argumento en la doctrina de Rogers versus Grimaldi, jurisprudencia empleada por los tribunales estadounidenses para valorar en qué casos la utilización de la marca de un tercero requiere o no su autorización en función de si el uso es artísticamente relevante y explícitamente engañoso.
Y además alegó que no existía riesgo de confusión porque la comercialización se llevaba a cabo en su sitio web bajo el disclaimer de que no había asociación alguna entre ambas partes. Los tribunales de Nueva York se pronunciaron en mayo de 2022, no para resolver sobre el fondo, sino para determinar si procedía o no la continuidad del caso. Así lo estimaron, entendieron los tribunales que había fundamentos suficientes para que la demanda siguiera su curso, y hasta hoy hemos llegado, siendo hace escasas semanas, cuando el jurado de estos tribunales falló a favor de Hermès, considerando que el caso no podía ampararse en la libertad de expresión que recoge la primera enmienda, y por tanto que la actuación del demandado constituye una infracción marcaria e incurre en una dilución de marcas y una apropiación indebida de nombres de dominio. Por todo esto le condenaba a abonar a Hermès el valor total de $133.000. Se trata de una resolución, un fallo, un veredicto histórico, precisamente por ser el primero que se pronuncia en el marco de un procedimiento judicial sobre la aplicabilidad del derecho marcario en el metaverso, una cuestión muy en boga precisamente por la ausencia de una normativa específica a este respecto. Y este fallo podría llegar a sentar jurisprudencia en caso de devenir firme, puesto que parece dar a entender que la protección registral del mundo físico podría alcanzar los bienes y servicios objeto de comercio en el mundo virtual. Como señalaba, no hay una resolución firme todavía, seguiremos atentos para manteneros al tanto de cómo evoluciona este procedimiento, y por el momento el profesor Peguera continuará con el análisis de una resolución, esta sí, de nuestros tribunales, también en el ámbito marcario. Muchas gracias, Paula. Bueno, por mi parte voy a hacer referencia a una resolución, una sentencia del Tribunal Supremo reciente que que aborda los efectos de la reivindicación de la marca, de la sentencia estimatoria de una reivindicación de marca sobre los derechos de los licenciatarios del titular anterior, titular ilegítimo que se vio privado de la marca por la reivindicación. En el caso, hubo una transmisión de una unidad productiva en el marco de un procedimiento concursal que determinó la transmisión de los activos, incluidos los derechos de propiedad industrial, por tanto también sobre la marca en cuestión, y la consecuencia y en consecuencia existía pues un derecho, un mejor derecho sobre esa marca, que sin embargo se mantuvo todavía a nombre del titular anterior, que a su vez tenía concedida una licencia. Pues bien, la sentencia reivindicatoria, de acuerdo con lo previsto en la propia ley de marcas, determinó que como consecuencia de la estimación de esa reivindicación, se debía proceder desde la inscripción a la cancelación de los derechos del licenciatario sobre esa marca. Quizás el interés principal del caso, porque esto es a lo que hace referencia la sentencia, es si el nuevo titular de la marca puede ejercer algún tipo de acción por infracción contra el licenciatario por los actos anteriores a la inscripción de la marca a favor del nuevo titular. Y aquí el Tribunal Supremo es muy claro, indica que los efectos de la inscripción son constitutivos, por tanto el nuevo titular de la marca no lo es hasta que no se ha producido esa inscripción en virtud de la sentencia estimatoria de la reivindicación, y es a partir de entonces cuando puede ejercer su ius prohibendi. Por tanto, no existe de hecho una infracción de su derecho de marca anterior
al momento en que esa marca fue inscrita a su favor. Por tanto, se deniega esa pretensión de acción por infracción en cuanto a los actos anteriores, si bien se declara que, lógicamente, sí se podrá, en su caso, declarar infracción si hay actos posteriores que sean contrarios al derecho de marca, posteriores a la inscripción, y se resalta, por tanto, ese efecto constitutivo, ese efecto ex nunc de la inscripción a favor del nuevo titular. De todos modos, y esto quizás es lo más interesante, el Tribunal Supremo, en un último par de párrafos de la sentencia, señala que, si bien la situación anterior a la inscripción a favor de quien reivindicó no era una situación de titularidad real sobre la marca, sí existía un cierto derecho a información con vocación al derecho real, un interés jurídico digno de protección en virtud del cual se le considera que tiene precisamente esa capacidad de reivindicar la marca, pero no es todavía un derecho real. Ahora bien, ese interés digno de protección es tal que no debe descartarse que el nuevo titular pueda ejercer algún tipo de acciones para obtener una indemnización por daños derivados de la posible connivencia de ese licenciatario con los titulares, el titular ilegítimo anterior, también en esa fase previa a la inscripción. No se trataría de acciones marcarias, pero sí apunta el tribunal que cabría. No hay que descartar posibles acciones de reclamación de daños, ya sea en vía contractual o en vía extracontractual, por esa posible lesión a ese derecho que el propio tribunal califica de una suerte de jus ad rem. Muy bien. Finalizado el comentario de este caso, quería hacer una referencia también ya con carácter de miscelánea a dos novedades interesantes en materia de protección de datos, muy brevemente. Una es una sentencia del Tribunal de Justicia del día 9 de febrero en relación con la figura del delegado de protección de datos. Como sabemos, el Reglamento General de Protección de Datos limita la posibilidad de destituir al delegado. De hecho, establece que no se le podrá destituir como consecuencia del ejercicio de sus funciones como delegado de protección de datos. Y lo que se plantea en la cuestión prejudicial es, entre otros puntos, si es posible una legislación nacional que establezca requisitos todavía más protectores del delegado de protección de datos, es decir, que establezca unas exigencias más elevadas para proceder a su destitución. El tribunal dice que sí, que no hay inconveniente en elevar ese nivel de protección, y también se discute si el desarrollo o el desempeño de otras funciones por parte del delegado de protección de datos puede dar lugar a conflicto de intereses. El tribunal dice que no debe presumirse, por el simple hecho de que el delegado de protección de datos realice también otras funciones, no debe presumirse que existe un conflicto de intereses. Sin embargo, sí que debe tenerse en cuenta que puede existir tal conflicto, en particular cuando se le han asignado funciones que le permiten determinar los fines y medios del tratamiento. Otro aspecto en relación con la protección de datos que quería comentar muy brevemente es un documento que ha publicado el Comité Europeo de Protección de Datos, donde la Task Force sobre los banners de cookies que se ha constituido en el seno de este comité, se ha constituido para coordinar criterios entre las distintas autoridades de protección de datos de los Estados miembros, para dar respuesta a las reclamaciones planteadas fundamentalmente por la organización no gubernamental de Max Schrems, que ha planteado una serie de cuestiones sobre la legalidad de esos avisos relativos a las cookies y a las prácticas que parecen cuestionables. Pues bien, ese
esa task force, ese equipo de trabajo que ha estado valorando estas cuestiones, ha publicado un documento en el que se reflejan las diversas posiciones, que no siempre son perfectamente homogéneas, de las distintas autoridades en relación con este tipo de prácticas, y da pues unas ideas interesantes de por dónde puede ir la resolución de estas reclamaciones. Entre otros puntos, por ejemplo, hace referencia a estas prácticas de mostrar en una primera capa la posibilidad de aceptar, pero sin que aparezca ya en esa primera capa directamente la posibilidad de rechazar las cookies, que es una situación bastante habitual. Y finalmente, ya fuera de protección de datos, en materia audiovisual, está ahora ya en tramitación parlamentaria el proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual. Se ha acuñado este nuevo elemento para ampliar el ámbito de esta normativa. Este proyecto tiene vocación de sustituir, si finalmente se aprueba, de sustituir a la vigente ley del cine, y busca impulsar la producción, distribución, exhibición, promoción de las obras audiovisuales, siempre salvaguardando la autonomía creativa y la diversidad cultural. Se crea una entidad que es el Consejo Estatal de Comunicaciones, Consejo Estatal de Cinematografía y de Cultura Audiovisual. Y es interesante también destacar que realiza alguna pequeña modificación en la ley de propiedad intelectual, concretamente para salir al paso de las dudas sobre la vigencia de la remuneración equitativa en relación con los usos de obras con fines educativos o de investigación, que se prevé en el artículo 32, a consecuencia de la transposición de la directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital con el Real Decreto Ley. Se planteó alguna duda sobre la vigencia de esta remuneración en los ámbitos digital y transfronterizo, que con esta modificación queda claro que sigue siendo de aplicación. Y sin más, paso la palabra a a Álvaro, disculpas, que dará punto final a esta sesión de Flashit. Bueno, muchas gracias, profesor Peguera, al resto de ponentes también, Paula, Alejandro, Ramón, y como no, a todos los que nos habéis acompañado hoy. Como vamos un poquito excedidos de tiempo, muy brevemente, simplemente dedico un minuto a convocaros para la siguiente sesión, que esta vez tiene truco porque no será el primer martes del próximo mes, porque justo coincide en medio de las vacaciones de Semana Santa, y tampoco será el primer martes del mes siguiente, porque también es día de fiesta, así que será el día 9, también martes, de mayo a las 9:30, como siempre. El que no pueda esperar 2 meses a estar informado de las novedades en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología, ya sabe que nos puede seguir en el blog o en la aplicación donde publicamos las entradas y las reflexiones que tenemos sobre estos temas. 4 casas propiedad intelectual, tanto en iOS como en Android, y también ahí podéis ver los eventos que hacemos y apuntaros desde la propia aplicación. Así que os invito a que nos sigáis desde ahí, porque en la siguiente sesión, el día 9 de mayo, tendremos muchos temas acumulados de estos 2 meses y habrá que seleccionarlos para mantenernos dentro de los 20 minutos o 20 y un poquito más, como en esta ocasión, para resumiroslos.